Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan, capítulo 11, versos 20 en adelante, donde nos dice, esto fue cuando Jesús fue al cuarto día para resucitar a Lázaro, que ya llevaba 4 días de haber partido. Y ahora, cuando llegó al lugar donde estaba la tumba de Lázaro también, a Betania, y donde vivían Marta y María, allá en la ciudad de Betania o aldea de Betania, dice en el capítulo 11, verso 20 en adelante de San Juan: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlo. Nuestro tema es el requisito para ver la gloria de Dios. Cristo aquí dijo a Marta, Cristo le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso era lo que iba a ver Marta allí manifestado. El requisito para ver la gloria de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el mismo capítulo, capítulo 11, verso 38 en adelante, nos habla también cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, y dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, id ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás
la gloria de Dios. Ahora podemos ver en estas escrituras que todo aquel que vive y cree en el Señor Jesucristo no morirá eternamente, porque la persona habrá recibido vida eterna de parte de Cristo, y Él dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿crees esto? El requisito es creerlo. Creer en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, recibir su Espíritu y así obtener el nuevo nacimiento y saber que hemos recibido vida eterna y que aunque nuestro cuerpo físico muera, vamos a obtener un cuerpo eterno en la resurrección y vamos a vivir físicamente por toda la eternidad en un cuerpo glorificado y eterno igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten y somos creyentes en Cristo nuestro Salvador y hemos recibido su Espíritu, pues hemos obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente vamos a ser transformados en este tiempo final. ¿Crees esto? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, el requisito para ver la gloria de Dios manifestada es creer. Ahora, la gloria de Dios iba a ser manifestada allí, en donde Jesucristo, el templo humano donde estaba la gloria de Dios velada y revelada, encontramos que iba a resucitar a Lázaro y la gloria de Dios iba a ser manifestada en la resurrección de Lázaro. Ahora, para poder comprender el misterio de la resurrección de Lázaro, porque vean ustedes, el Señor tomó muy en cuenta a Lázaro y su enfermedad y su muerte. Cuando Lázaro estaba enfermo, Marta y María enviaron noticias a Jesús de que su hermano, el hermano de ellas y amigo de Jesús, estaba enfermo, y ellas esperaban que Jesús fuera a ellos para sanar a Lázaro. Pero Jesús no fue. Y eso para algunas personas puede sonar un poco raro, que al llamado de Marta y María, las cuales con Lázaro colaboraban tanto con Jesús, ahora cuando Lázaro se enferma, el que había sanado a muchos enfermos y le había abierto los ojos a muchos ciegos, ahora no va para sanar a Lázaro. Pero vean ustedes, era que iba a ser un milagro mayor que sanar a Lázaro de la enfermedad que Lázaro tenía. Lo iba a resucitar, y para eso, para hacer ese milagro mayor, tenía que dejar pasar el tiempo para que Lázaro muriera físicamente, para luego ir. Y cuando ya para toda persona era demasiado de tarde la llegada de Jesús, era el momento preciso para la gloria de Dios ser manifestada en ese momento. El caso de Lázaro es figura de aquellos creyentes en Cristo que han estado físicamente muriendo de edad en edad, pero para el día postrero Cristo dijo que Él resucitará a todos los creyentes en el que han partido. En San Juan capítulo 6, versos 39 a 40, Cristo dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora vean ustedes la esperanza que hay para los creyentes en Jesucristo. No importa que sus cuerpos se pongan viejos y mueran, o que se enfermen y mueran, o que tengan un accidente y mueran. No hay ningún problema para los creyentes en Cristo, porque tienen vida eterna, y aunque estén muertos, vivirán, porque Cristo los resucitará en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora,
La resurrección de Lázaro es muy importante en el programa divino porque la resurrección de Lázaro representa la resurrección para todos los muertos en Cristo en el día postrero donde la gloria de Dios será manifestada en toda su plenitud. Con la manifestación de la gloria de Dios en medio de su iglesia en toda su plenitud, vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, la gloria de Dios estaba en la tierra en aquellos días de Jesús, conforme a la profecía de Isaías capítulo 40, versos 3 en adelante, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí tenemos la promesa de la manifestación de la gloria de Dios, la gloria de Jehová, para ser manifestada y toda carne la verá. En la primera venida de Cristo, allí estaba la gloria de Dios manifestada en su templo humano llamado Jesús, así como había sido prometido por Dios a través del profeta Isaías. Ahora vean, antes de manifestarse la gloria de Dios en la tierra, y toda persona estaría viendo la gloria de Dios manifestada a través de un hombre, el cual es el Mesías, el Señor Jesucristo. Antes envió a su precursor, Juan el Bautista, y fue la voz que clamaba en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Por eso, cuando le preguntaron a Juan: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Le preguntan quién es, y Juan el Bautista le dice: yo no soy el Cristo, y yo no soy el profeta, y yo no soy Elías. Pero sin embargo, Juan el Bautista era un profeta, pero dice que no es el profeta del cual había hablado Moisés cuando dijo: profeta como yo se levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Esa profecía es para ser cumplida en toda su plenitud en la primera y segunda venida de Cristo. Es una promesa mesiánica que el cumplimiento pleno de ella corresponde a la venida del Mesías en su primera venida como Cordero de Dios y en su segunda venida como León de la tribu de Judá. Pero parcialmente se ha cumplido en los diferentes profetas que Dios ha enviado, pero en toda su plenitud solamente en la primera venida de Cristo, y será cumplida también en la segunda venida de Cristo. Ahora, antes de venir a la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud, tiene que venir Elías, el precursor de la venida del Señor. Y 2000 años atrás vino Elías, y la venida de Elías fuera nada menos que el ministerio del profeta Elías, manifestado en un hombre lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre, el cual se llamó Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo operó en Juan el Bautista el ministerio de Elías por tercera ocasión. Cuando Dios promete enviar a Elías, es el Espíritu Santo viniendo en un hombre, operando el ministerio de Elías en ese tiempo. Y así es cuando Dios promete enviar a Moisés como uno de los 2 olivos. Es el Espíritu Santo viniendo en un hombre viniendo con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en ese hombre operando el ministerio de Moisés por segunda vez. Ahora podemos ver cómo la gloria de Dios fue manifestada en medio del pueblo hebreo. Ahora tenemos en este mismo capítulo, continuando ahí en el verso 6, voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces?
¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La gloria de los seres humanos termina cuando se mueren y se acabó su gloria, porque es como la flor del campo el ser humano aquí en la tierra, pero la gloria de Dios se permanece por toda la eternidad. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Aquí esta promesa también corresponde a la primera y segunda venida de Cristo. Es en su segunda venida que él pagará a cada uno conforme a sus obras al venir el Hijo del Hombre con sus ángeles en la gloria de su Padre. Ahora vean cómo viene el Hijo del Hombre en el día postrero con sus ángeles en la gloria de su Padre, viniendo en el reino en la gloria de su Padre. El Hijo del Hombre viene con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, para ver más claramente este misterio de la gloria de Dios, necesitamos ir al Antiguo Testamento cuando el profeta Moisés en el Éxodo capítulo 40 dedicó el tabernáculo a Dios. Nos dice la historia bíblica en este capítulo 40 lo que allí sucedió cuando Moisés dedicó el templo a Dios. En el libro del Éxodo vamos a ver lo que sucedió allí. Éxodo tiene en el capítulo 40, verso 34, lo que allí sucedió cuando Dios aceptó ese templo. Vamos a ver capítulo 40 del Éxodo, verso 33 en adelante, para que tengan el cuadro claro. Dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora vean cómo vino la gloria de Dios, la gloria de Jehová, al tabernáculo que Moisés dedicó a Dios. Y allí en el templo estaba la gloria de Dios. Y sobre el propiciatorio, allí estaba la columna de fuego manifestada, porque Dios aparecía en esa columna de fuego en el lugar santísimo. Veamos el capítulo 16 de Levítico, donde dice, verso 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca,
para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y la gloria de Jehová aparecía sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, y no podía el sumo sacerdote entrar cualquier día al lugar santísimo, sino el día 10 del mes séptimo, con la sangre de la expiación. Ahora, en el capítulo 25 del Éxodo, también nos habla algo muy importante Dios, lo cual no podemos dejar pasar por alto. El capítulo 25, verso 20 en adelante dice, y los querubines, vamos a ver, 18 en adelante. 18 en adelante para que tengan el cuadro más claro. Dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio sus rostros, los rostros de los 2 querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Dónde estaba Dios manifestado en el templo? En el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines de oro, y desde allí le aparecía a Moisés y le hablaba a Moisés. Ahora, veamos lo que San Pablo nos dice del templo allí que construyó el profeta Moisés. Hebreos capítulo 9, verso 1 y adelante dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Los querubines de gloria estaban ¿dónde? Sobre el propiciatorio, donde la gloria de Dios era manifestada en la columna de fuego. Y ahora ya no tiene el pueblo hebreo el tabernáculo de Moisés y el arca del pacto, y tampoco tienen el tabernáculo, el templo, y tampoco tienen el templo que construyó Salomón. Pero nuestro amado Señor Jesucristo ha estado construyendo un templo, y ese templo es la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Él es el que ha estado construyendo ese templo con seres humanos. Y esas personas que pertenecen a ese templo espiritual, que es su iglesia, como individuos también son un templo espiritual, porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Y son templo de Dios. Y por consiguiente tienen atrio, que es el cuerpo físico, tienen lugar santo, que es
el Espíritu, y tiene el lugar santísimo que es el alma, y por consiguiente el Espíritu de Dios viene a ese templo y se manifiesta en ese templo. Vosotros sois templos del Espíritu Santo, dice San Pablo. Ahora, cada persona como individuo tiene un lugar muy importante para Dios habitar. Y es el alma, llamado también el corazón, porque ese es el lugar santísimo de la persona como templo espiritual. Y ese es el lugar para Dios morar, porque ese es el trono donde Dios se sienta en el ser humano, en su alma, en su corazón. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo también, como cuerpo místico de creyentes, encontramos que tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, el templo espiritual de Dios, que es su iglesia. Tenemos la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, de Adán hasta Cristo, y tenemos la iglesia de Dios del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, de Cristo hasta este tiempo final, que corresponde al lugar santo. Pero de Cristo hacia atrás hasta Adán corresponde al atrio de la casa de Dios. Y la iglesia del Señor Jesucristo, el templo de Dios, tiene el lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular. Las 7 edades de la iglesia corresponden al lugar santo del templo espiritual de Dios, de Jesucristo. Pero el lugar santísimo es la edad de la piedra angular, donde para el día postrero Cristo vendrá y habitará en su iglesia en toda su plenitud. Él ha venido en medio de su iglesia de etapa en etapa. Estuvo en el atrio manifestado por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y él mismo estuvo en carne humana, manifestado en toda su plenitud en el atrio para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Porque así como el sacrificio era efectuado en el atrio allá, cuando sacrificaban el macho cabrío de la expiación del día 10 del mes séptimo, Cristo tenía que ser sacrificado en el atrio de la casa de Dios, de esa casa espiritual, que es el ser humano, la iglesia de Dios. Y por eso murió en esa etapa del templo espiritual de Dios. Y luego ha entrado al lugar santo al estar en edad, ha manifestado en sus mensajeros, en los cuales Cristo ha estado manifestado, velado y revelado en medio de su iglesia, hablándole a su iglesia y llamando y juntando a sus escogidos de cada edad. La revelación de Jesucristo a su iglesia en cada edad fue por medio de cada ángel mensajero. Esa es la forma en que Cristo se manifiesta en medio de su iglesia como cuerpo místico de creyentes de edad en edad, para llamar y juntar a sus escogidos y darles a conocer las cosas que deben conocer en cada edad. Y para este día postrero, Cristo viene a su iglesia, sube a la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Él es el que ha estado construyendo su iglesia, por lo tanto, él en esa labor de construcción va manifestándose en su iglesia en esa labor de construcción, velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad. Y para el día posterior, para la creación o construcción del lugar santísimo de su templo espiritual con seres humanos, viene velado y revelado en su ángel mensajero. Por eso dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
y viene en el territorio correspondiente a la edad de la piedra angular, como para cada edad del pasado hubo un territorio. Asia Menor para la primera edad, luego de Asia Menor para la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta fue el territorio europeo, y luego para la séptima edad fue el territorio norteamericano, y luego para la edad de la piedra angular es el territorio latinoamericano y caribeño. Ahora, en esos territorios donde Jesucristo ha estado velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad, de cada etapa de su iglesia, en esos territorios han estado las piedras vivas con las cuales Cristo ha estado construyendo su iglesia, y esas piedras vivas son seres humanos que han sido llamados y juntados y colocados en el templo espiritual de Jesucristo. Así como Cristo es la piedra no cortada de manos, la piedra del ángulo que los edificadores desecharon allá en su primera venida. Los edificadores, los ministros, el sumo sacerdote y los sacerdotes de aquel tiempo y el concilio del Sanedrín, compuesto por 70 sabios hebreos en asuntos religiosos, teólogos, rechazaron la venida de la piedra del ángulo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la cabeza de su iglesia, la cabeza del cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia. Él es el principio de la creación de Dios. Él es el primero de esa nueva raza, de esa nueva creación que compone la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean en el programa divino la bendición que nos ha tocado en la América Latina y el Caribe. Y todo eso está reflejado en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. ¿Para dónde estaba el lugar santísimo en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó Salomón? Para el oeste, porque es en el oeste del planeta Tierra, que es el continente americano, donde Cristo construiría el lugar santísimo de su templo espiritual con latinoamericanos y caribeños. Ahora vean la bendición tan grande que hay para los latinoamericanos y caribeños, y vean el por qué en el libro de la vida del Cordero hay nombres escritos latinoamericanos y caribeños, de latinoamericanos y caribeños, que serían llamados y juntados en el día postrero y serían colocados en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Muchos hablan de la sabiduría de Salomón y de la sabiduría en el templo que construyó Salomón, y fue una sabiduría divina la que fue manifestada en el rey Salomón para la construcción de ese templo, y en el rey David para preparar los planos y darlo a su hijo Salomón para la construcción de ese templo. Porque cualquier persona construye un templo, pero no toda persona construye un templo que refleje el templo celestial de Dios. Y tanto el templo que construyó Moisés como el templo que construyó Salomón representan el templo de Dios que está en el cielo, y también representan a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí podemos ver entonces el misterio del tabernáculo que construyó Moisés y el misterio del templo que construyó el rey Salomón. Y ahora podemos ver el misterio del templo espiritual de Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ya fue reflejado todo ese misterio en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Por lo tanto, el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él habitará en el día postrero y se manifestará en toda su plenitud, y será vista su gloria manifestada en su templo espiritual. Vean ustedes, es el territorio latinoamericano y caribeño, en donde Él construye con seres humanos latinoamericanos y caribeños el lugar santísimo de su templo espiritual. Ahí estará el arca del pacto, y ahí estará el propiciatorio, donde se manifestará Jesucristo y será vista la gloria de Jesucristo, manifestada su gloria
en el día postrero en su templo espiritual, en su iglesia, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y el pueblo hebreo también verá la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios, manifestada en su templo espiritual, en su iglesia, en el lugar santísimo de su templo espiritual, o sea, entre, ¿quiénes? Los latinoamericanos y caribeños. Y dirá, este es el que nosotros estamos esperando. Él ha enviado de edad en edad un mensajero para que de edad y para la edad de la piedra angular. Él dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y llegará la edad de la piedra angular a una fase en donde los escogidos de la edad de la piedra angular serán adoptados, porque Cristo adoptará su ángel mensajero, y con la adopción de su ángel mensajero vendrá la adopción para todos los escogidos de Dios del día postrero y para los que murieron en las edades pasadas, los cuales serán resucitados en cuerpos eternos, porque la gloria de Jesucristo estará manifestada en toda su plenitud, en su iglesia, en la edad de la piedra angular, en su pueblo, y eso traerá la manifestación de la plenitud de Jesucristo, la plenitud de Dios, y traerá a los muertos en Cristo resucitados en cuerpos eternos, y a nosotros los que vivimos nos transformará, porque la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios, estará manifestada en toda su plenitud en su iglesia en este día postrero. Y cuando termine de ser construido el lugar santísimo de su templo espiritual, con latinoamericanos y caribeños estén en el territorio latinoamericano y caribeño o hayan viajado a otras naciones por mejores trabajos y mayores facilidades para estudiar y para ganar más dinero, no importa, hasta allá les llega el mensaje si son escogidos. Y ahora, para este día postrero tenemos la promesa que la plenitud de Dios, la plenitud de Jesucristo, la plenitud del Espíritu Santo estará manifestada en medio de su iglesia. Por eso Él envía a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y Cristo adoptará a su ángel mensajero y adoptará a cada escogido que vive en este tiempo final. Por eso nos coloca en la edad de la adopción, que es la edad de la piedra angular. Así como Jesucristo subió al monte de la transfiguración con Pedro, Jacob y Juan para ser allí adoptado, y la gloria de Dios fue vista manifestada en Jesús, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron resplandecientes como la luz, y aparecieron a cada lado del Señor Moisés y Elías. Y ahora por eso es que Cristo tendrá los dos olivos, Moisés y Elías, en su templo en la edad de la piedra angular, la edad de la adopción, para la gloria de Dios ser manifestada en toda su plenitud, en su iglesia en la edad de la piedra angular. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Dónde es que la gloria de Jesucristo, del Hijo del Hombre, estará manifestada en toda su plenitud? En su iglesia, en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. ¿Y dónde estarán los ángeles del Hijo del Hombre? Donde esté la manifestación del Hijo del Hombre, donde esté la manifestación del ministerio del Hijo del Hombre, donde esté la manifestación del ministerio de Jesús, siendo ese ministerio operado por el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Y ahí también estarán los ministerios de Moisés y de Elías, operados por el Espíritu Santo, porque para este tiempo final, en el templo espiritual de Cristo, la gloria de Jesucristo será manifestada en toda su plenitud. Por eso es que en este tiempo final, Cristo está llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta, porque de un momento a otro, en la manifestación de la gloria de Dios en medio de su iglesia, la gloria de Jesucristo en medio de su iglesia, Él resucitará a los muertos en Cristo, en cuerpos eternos, y a nosotros nos transformará. Y así estaremos nosotros, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con cuerpos eternos, inmortales y glorificados, iguales al cuerpo
de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos iguales a Jesucristo. Y seremos físicamente inmortales también. Porque en el nuevo cuerpo ni siquiera una gripe le puede dar a cada hijo de Dios. Porque es un cuerpo inmortal, incorruptible, un cuerpo glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador. Y cuando tengamos ese nuevo cuerpo, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Y nos iremos con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la dimensión de Dios, la séptima dimensión, a esa gran fiesta llamada la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver el requisito para ver la gloria de Dios. El requisito es creer. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ahora los creyentes de Jesucristo, del cuerpo místico de Cristo, del día postrero en la edad de la piedra angular, estarán creyendo todas las promesas que Él ha hecho para este tiempo final y estarán viendo la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Cristo velado y revelado en su ángel mensajero para manifestar Él su gloria en este tiempo final. Será la gloria de Jesucristo la que será manifestada y Él adoptará a su ángel mensajero y cuando lo adopte se manifestará en toda su plenitud a través de su ángel mensajero y tendrá una manifestación plena en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular, Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero. Y esa será una manifestación que el mundo entero verá, aunque no la puedan comprender. Pero los escogidos la comprenderán, la creerán y recibirán los beneficios de esa manifestación de la gloria de Cristo en su iglesia a través de su ángel mensajero. Y con la adopción del ángel mensajero de Jesucristo vendrá la adopción para los muertos en Cristo, siendo resucitados en cuerpos eternos, y la adopción para todos nosotros, siendo transformados. Vean ustedes cómo es que para el tiempo final vendrá la adopción de todos los escogidos de Dios de las edades pasadas y también la de nosotros los que vivimos. La creación completa gime aún, y una está de parto hasta ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios, la adopción, la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos. Esa adopción, que es la redención del cuerpo, en donde nuestro cuerpo obtendrá la redención y obtendrá así un cuerpo eterno, inmortal, glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Para recibir un cuerpo glorificado necesitamos que la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios, sea manifestada en su iglesia en este tiempo final. Y para eso es que Jesucristo en este tiempo final se ha movido en medio de su iglesia a la edad de la piedra angular en la América Latina y el Caribe para llamar y juntar a sus escogidos, para luego adoptar a todos los muertos en Cristo y a nosotros los que vivimos también adoptarnos y darnos así un cuerpo eterno y glorificado y así vivir por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora es para el que cree la bendición de ver la gloria de Dios manifestada en este tiempo final y de recibir los beneficios de esa manifestación de la gloria de Dios. Será como sucedió en el templo que construyó Salomón y como sucedió en el tabernáculo que construyó Moisés y como sucedió en el templo amado Jesús. Y ahora la resurrección de Lázaro al cuarto día. El cuarto día nos habla de un cuarto día de edad. Hemos tenido el primer día en la restauración de la iglesia de Jesucristo, que fue el tiempo allá de Lutero, la etapa luterana, y después tuvimos el segundo día en la restauración
de la Iglesia de Jesucristo, que fue la etapa wesleyana, la edad wesleyana, y tuvimos la tercera etapa, el tercer día y en la restauración de la Iglesia de Jesucristo, que fue la etapa o día pentecostal o etapa pentecostal, la etapa de la séptima edad de la Iglesia gentil, y el cuarto día en el programa de la restauración de la Iglesia de Jesucristo es el cuarto día, la edad de la piedra angular, donde los muertos en Cristo van a resucitar en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Porque la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo estará manifestada en medio de su iglesia en toda su plenitud cuando Jesucristo adopte a su ángel mensajero. Y ahí vendrá en ese tiempo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Pero antes tienen que ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios y ser colocados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Y esa labor la hace el mismo Cristo, el Espíritu de Cristo, el ángel del pacto a través de su ángel mensajero, con todos los que trabajan brazo a brazo con él, ministros y también hermanos de las diferentes congregaciones que trabajan en la obra de llevar el mensaje para que llegue hasta los que están en diferentes lugares y les llegue hasta el alma ese mensaje y los llame allá en lo profundo del alma, los despierte espiritualmente y los junte y los coloque en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Y cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios, se habrá completado el cuerpo místico de Cristo, y entonces Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, toma el título de propiedad, lo abre y hace su reclamo, y resucita a los muertos en Cristo, y a nosotros nos transformará. Ahora, Cristo adoptará a su ángel mensajero cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo. Lo adoptará y resucitará a los muertos en Cristo, y a todos los escogidos que están vivos los transformará. Y así todos estaremos adoptados con cuerpos eternos para vivir con Cristo por toda la eternidad. Pero antes de irnos con Él a la cena de la boda del Cordero, habrá una manifestación en toda su plenitud de 30 a 40 días, estando nosotros en el cuerpo eterno y glorificado. ¿Por qué? Porque eso será lo mismo que sucedió cuando la gloria de Dios entró allá al templo que construyó Salomón y al tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Será la manifestación de la gloria de Dios, de la gloria de Jesucristo en su iglesia. Será la plenitud de Dios en su iglesia. Y hará cosas tan grandes que estremecerá a la humanidad con las cosas que hará y con las cosas que Él hablará en esa etapa. A tal grado que el pueblo hebreo, 144,000 hebreos, serán despertados espiritualmente y dirán: este es al que nosotros estamos esperando. Porque verán la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo manifestada en toda su plenitud en su iglesia, su templo espiritual. El templo espiritual de Cristo será terminado en su construcción y dedicado a Dios. Y Dios entrará en toda su plenitud en su templo espiritual y habitará en él y se manifestará en él en toda su plenitud. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo es el templo de Dios. De esto nos habló San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 12, verso 19 en adelante, cuando dice así: que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cada uno de ustedes son miembros de la familia de Dios, son hijos e hijas de Dios.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, para ser un templo perfecto, en donde Dios morará en toda su plenitud, y desde donde Dios se manifestará y le hablará al pueblo hebreo y a toda la humanidad. Eso era lo que sucedía en el templo que construyó Salomón y en el tabernáculo que construyó Moisés. Dios estaba allí manifestado y hablaba en y desde ese lugar. Ahora sigue diciendo: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora ven ustedes, como individuos hemos sido colocados en ese templo espiritual, como parte de ese templo, pero como personas, como individuos, también nosotros somos un templo espiritual. Tenemos atrio, que es el cuerpo, tenemos lugar santo, que es el espíritu, y tenemos lugar santísimo, que es nuestra alma. Y en nuestra alma es el lugar del trono de Dios, para Dios morar en nuestra alma, en nuestro corazón, y manifestarse ahí y gobernar nuestra vida. Y por medio de nosotros, Él manifestarse, obrar. Ahora, veamos también en Hebreos capítulo 3, verso 5 al 6, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Recuerden que la casa es el templo o familia. La familia de Dios, los hijos e hijas de Dios son la casa de Dios, son la familia de Dios y son el templo de Dios. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora podemos ver cómo la casa de Dios somos nosotros. La casa de Dios, el templo de Dios, la familia de Dios. La familia de Dios es un templo espiritual. Así como el pueblo hebreo como nación es una nación, templo de Dios, que representó al Israel celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual de Dios. Es el Israel celestial. Ahora podemos ver donde la gloria de Dios estará manifestada en toda su plenitud en este tiempo final. Estará manifestada en su templo, porque será terminada la construcción de su templo cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios, y entonces Dios se manifestará en su templo espiritual, su iglesia, en toda su plenitud, y la gloria de Dios será manifestada y vista en su templo espiritual en este día postrero. Y Cristo, vean ustedes, así como allá en el templo, para entrar al lugar santísimo, primero estuvo en el atrio, después estuvo en el lugar santo y después pasó al lugar santísimo. Y vean, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, ha estado con el pueblo hebreo y con toda esa descendencia de Adán hasta Cristo, y luego ha estado en medio de su iglesia de edad en edad. Ya eso es, de edad en edad, eso es lugar santo. Y ahora en este tiempo final, en el lugar santísimo que está siendo construido, el lugar santísimo de su templo espiritual. Y pronto se terminará la construcción de ese templo espiritual cuando entre hasta el último de los escogidos y será dedicado a Dios para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Y eso es y la adopción de los hijos e hijas de Dios. Con la adopción de los hijos de Dios
Dios estará manifestado en Espíritu Santo en medio de su iglesia en toda su plenitud. Y eso será la gloria de Dios en toda su plenitud manifestada en ese templo espiritual. Ahora, nosotros hemos visto lo que dice San Pablo, que de gloria en gloria iríamos pasando y estaríamos viendo como un espejo en oscuridad. Eso está en, vamos a ver, 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, vamos a ver lo que nos dice ahí. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y vean, de gloria en gloria, de edad en edad, ha estado viniendo una transformación espiritual en donde ha estado Cristo produciendo el nuevo nacimiento y ha estado así la imagen de Cristo siendo dada a cada escogido, al ser dado un cuerpo teofánico a cada hijo e hija de Dios, al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Para el día postrero tenemos la promesa de que estaremos mirando cara a cara, no como en un espejo, porque aquí es mirando cara a cara, pero como en un espejo, la gloria del Señor. Y viendo esa manifestación, pero como en un espejo, de edad en edad, ha estado viniendo una transformación interior en las personas, obteniendo el nuevo nacimiento. Y para el día postrero, en adición a esa transformación espiritual, en donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos así el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, obtendremos también una transformación física al estar viendo cara a cara, ya no como en un espejo, sino cara a cara, la gloria de Dios en su iglesia. Y vean cómo ha estado la gloria de Dios, la gloria de Cristo manifestada de edad en edad en su iglesia a través de la manifestación de Cristo velándose y revelándose en cada ángel mensajero en medio de su iglesia. Ahí ha estado la gloria de Dios manifestada, la gloria de Cristo. Y ahora, para este tiempo final, estaremos viendo la gloria de Cristo manifestada en medio de su iglesia a través de su ángel mensajero, y eso traerá el recogimiento de los escogidos y la preparación para ser transformados y raptados, y también para el ángel de Jesucristo ser adoptado, en donde luego la gloria de Dios estará manifestada en toda su plenitud. Y estará la gloria de Dios, la columna de fuego, el ángel del pacto del Espíritu Santo, en su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo espiritual manifestado en toda su plenitud. Y eso será la dedicación de ese templo espiritual. Y Dios morará en ese templo espiritual en toda su plenitud. Y todos tendremos cuerpos eternos y glorificados. Y Dios estará caminando en este planeta Tierra y en otras dimensiones, en seres humanos con vida eterna, que son los escogidos de Dios. Cada uno de ustedes y yo también, y los escogidos de las edades pasadas con sus mensajeros y los apóstoles también. Ahora hemos visto este misterio de la gloria de Dios.
Y hemos visto el requisito para ver la gloria de Dios. ¿Qué creáis? ¿No te he dicho que si creyereis, verás la gloria de Dios? Le dijo Cristo a Marta. Y ahora nosotros hemos creído. El requisito era creer en el que Él había enviado. Y en el que había enviado vino el ángel de Jehová, el ángel del pacto hecho carne en aquel tiempo. Y ahora para el día postrero, creer en el ángel de Jehová, el ángel del pacto viniendo en el día postrero manifestado en su ángel mensajero, es un requisito para poder ver la gloria de Dios manifestada en medio de su iglesia en este tiempo final. Es la venida de Cristo, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Espíritu Santo, viniendo en su enviado, en su ángel mensajero, manifestando su gloria. Y cuando sea adoptado su ángel mensajero, estará la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud, en su iglesia, en su templo espiritual, a través de su mensajero. Y ahí vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de todos nosotros. Y ahí estará la gloria de Dios manifestada en toda su iglesia en este tiempo final. Y así verán la gloria de Dios en toda su iglesia. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán y esa parte de la iglesia de las edades pasadas estará con nosotros aquí en la tierra, en cuerpos eternos y jovencitos para toda la eternidad. Y todos nosotros también estaremos con cuerpos eternos y jovencitos para toda la eternidad, con la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios manifestada en nosotros como individuos y en la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Creer. Si crees, verás la gloria de Dios. Y nosotros creemos todas las promesas que Él ha hecho para nuestro tiempo y creemos esas promesas siendo cumplidas en la forma en que Él las está cumpliendo cada una en su momento correspondiente. Y hemos creído en su enviado. Él dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, y nosotros creemos esa promesa. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Para dar testimonio de qué cosas, de estas cosas que deben suceder pronto, como dice Apocalipsis 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto, luego de las que ya han sucedido en las edades pasadas. Así como Dios envió a Jesús a su pueblo Israel, luego Jesús envió su Espíritu Santo a sus discípulos y a toda persona que cree en Él como su Salvador. Y en este tiempo final, así como hemos visto que Él ha enviado a cada ángel mensajero en cada edad, Él en este tiempo final dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ese es el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Ese es el ángel que viene con el Espíritu Santo en el día postrero, velado y revelado a través de Él, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios y preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El requisito para ver la gloria de Dios es creer. Creer en el que Él ha enviado y creer todas las promesas que Dios ha hecho para nuestro tiempo y creer
en esas promesas a medida que van siendo cumplidas. Porque no es solamente creer en la letra, sino el cumplimiento de esas promesas. Y nosotros decimos: Señor, nosotros creemos. Y por consiguiente nosotros estamos viendo la gloria de Cristo en la medida en que está siendo manifestada, y la veremos manifestada la gloria de Jesucristo en toda su plenitud cuando adopte su ángel y cuando nos adopte a todos nosotros y resucite a los muertos en Cristo. Tenemos el requisito para ver la gloria de Dios manifestada en su templo espiritual, en su iglesia. Y Cristo dijo en una ocasión: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No la había, pero Él, por medio de la revelación, del séptimo sello de la revelación, de la segunda venida de Cristo, siendo dado a conocer ese misterio de la segunda venida de Cristo, nos ha dado la fe, la revelación, la fe, para ser transformados y raptados. Nos ha dado la fe para ver la gloria de Jesucristo en su iglesia en este día postrero. Y la fe, siendo el requisito para ver la gloria de Dios, lo tenemos el requisito. Por lo tanto, continuaremos viendo la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios en su templo, hasta que la veamos en toda su plenitud, trayendo a los muertos en Cristo resucitados, como fue vista la gloria de Jesucristo. La gloria de Dios se manifestaba cuando resucitó a Lázaro en aquel día. Y cuando resuciten los muertos en Cristo, estará la gloria de Dios en toda su plenitud, manifestada en su iglesia en este tiempo final. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. La gloria de Dios se manifestará en nosotros y nos transformará. Y entonces la gloria de Dios estará en nosotros en toda su plenitud, siendo manifestada. ¿Cómo sucedió? En el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Y ahora le toca al nuevo templo, que es su iglesia, como cuerpo místico, y a nosotros como templo espiritual, como individuos, somos un templo espiritual. Así es que nos toca a nosotros el tiempo para recibir la manifestación de la gloria de Dios en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de el requisito para ver la gloria de Dios en este tiempo final, en este día postrero. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y adelante sirviendo a Jesucristo, para cada día ver la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios manifestada más ampliamente, hasta que la veamos manifestada en toda su plenitud. En los muertos en Cristo cuando resucitan, y en nosotros cuando seamos transformados, y en su ángel mensajero. Y eso es en toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es la manifestación gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Eso es la adopción de los hijos e hijas de Dios. Dejo nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche y darle gracias a Cristo por sus bendiciones y por darnos la fe para así creer y ver la gloria de Dios manifestada en este tiempo final. Tenemos al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón por aquí, ya para finalizar nuestra parte. Es tempranito y así tempranito hemos terminado esta noche. Bueno, vamos. ¿Me permiten? Sí.
vida eterna. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos y continúen Amén. pasando todos Gracias. una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor.